A ver, le vamos a dar a esta hora los elementos para que usted pueda saber, tener claro el asunto, todo lo que está pasando alrededor del caso de Eduardo Medina Mora y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué está pasando sobre este asunto? ¿Qué sabemos sobre este asunto? ¿Y qué elementos podemos reunir para atar cabos y tener una idea de lo que está pasando en el caso Medina Mora? Medina Mora, el ministro que hace unos días presentó una carta sin fecha al presidente de la República renunciando. ¿Qué sabemos de Eduardo Medina Mora? Bueno, renunció a su cargo al que le quedaban 11 años de un periodo de 15 años. Fíjate, Cristian, ya quisieras tú ese sueldazo y un contrato de 15 años, ¿no? Con todas las prestaciones pagadas por los mexicanos, mano. Y tú aquí de floor manager, cuando tú pudiste haber puesto una toga, ¿no? Padrísima, ¿no? Que disimula la lonja, ¿eh? Disimula la lonja ahí y no estarías usando ahorita la faja que traes amarrada como cinturón, mi querido Cristian. Pero bueno, le quedaban 11 años de un periodo de 15 para el cual fue electo por el Senado hace 4 años. El escrito, la carta de Eduardo Medina Mora de renuncia, de acuerdo al artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fue aceptada. Mire, esta es la carta que se dio a conocer, fue la carta que le dirigió Medina Mora al presidente de la República. Fue enviada la carta a Palacio Nacional y luego al Senado, donde también se aprobó la renuncia de Medina Mora. Ahí está la firma del ministro. Desde 1994, cuando se constituyó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como la conocemos ahorita, con la organización que tiene el día de hoy, como Tribunal Constitucional, ningún ministro había renunciado hasta el pasado jueves 3 de septiembre. Jueves 3 de octubre. Cuando Medina Mora anunció su dimisión. Al momento de su renuncia, Medina Mora aseguró que se debía a causas graves, que no detalló. Pero después se supo que era investigado por presunto lavado de dinero. Fue citado en el Senado de la República para que explicara las causas graves que lo llevaron a renunciar ante el máximo tribunal del país, pero se negó a ir. En su escueta carta de renuncia, que no tenía fecha, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, Medina Mora escribió lo siguiente. Con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, para el que fui electo por el Senado de la República. Ruego usted acepte la renuncia. El artículo 98 de la Constitución señala que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente procederán por causas graves. Ahora se dará inicio al proceso de sustitución que dicta la Constitución y por el cual el presidente de la República deberá enviar una terna a esa instancia legislativa para su análisis y posible ratificación a una de estas propuestas. Y desde entonces, desde ese día, que pudo haber sido 3 de septiembre, 3 de octubre, 3 de agosto, pudo haber sido hace un año, Cristian, 1 de diciembre, ¿no? Porque no tenía fecha la carta. Desde el momento en que se hizo pública la carta y que se supo que Medina Mora la entregó a Palacio Nacional, se armó la rebambaramba. Ahí donde las arañas hacen su nido, llegaron las críticas. Y horas después de que presentara esta renuncia, el viernes 4 de octubre, desde Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, investigaba a Medina Mora por irregularidades en una serie de transacciones financieras. Considero de que el ministro quiere atender denuncias presentadas. No sé si una, dos, cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos
judiciales. Mientras que Santiago Nieto confirmó que desde hace 2 meses se presentó una denuncia en contra de Medina Mora por la sospecha de lavado de dinero, por presuntas transferencias millonarias en Reino Unido y en los Estados Unidos de América por 103 millones de pesos. Ahí está lo que dijo el presidente de México, ahí está lo que dijo Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La investigación contra Medina Mora está relacionada, y esto es importante que lo sepan, con 2 empresas de su familia y de las que él sería socio, a través de las cuales se obtuvieron diferentes contratos durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, se habla de un posible acuerdo para evitar seguir un proceso en su contra. Algunos colegas, como el periodista Carlos Loret de Mola, interpretan que Medina Mora recibió un mensaje desde el gobierno federal con esta investigación. Loret de Mola publicó: renuncia a tu asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los procesos que se han abierto en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Fiscalía General de la República conducirán a tu encarcelamiento y al de tus hermanos. Esa es una interpretación, la que hace el periodista. Entre los nombres con cuentas congeladas destacan los hermanos de Eduardo, José y Juan Pablo Medina Mora y Casa, además de José Susumu Asano Matsura, empresario mexicano-japonés, relacionado con la venta de equipos de espionaje a las Fuerzas Armadas. Además de 7 empresas y de otras más que estarían involucradas o por lo menos mencionadas en la investigación. Hablamos con el periodista Mario Maldonado, el colega que publicó ayer en su columna titulada Así ahorcaron a Medina Mora, sobre los documentos a los cuales tuvo acceso. Se dio a conocer la noticia de su renuncia y algunas de las cuentas fueron desbloqueadas después de la renuncia, horas después de la renuncia. Y eso fue muy criticado. Maldonado, el colega Maldonado, en el periódico El Universal, dio a conocer detalles de ese documento que, pues, confirma que horas después de haber aceptado la renuncia de Medina Mora, ¡pum!, las cuentas se descongelaron, Cristian. Como cuando dejas abierto el congelador, el refri, que amaneces en la mañana y que se escucha crash, crash, crash. ¿Así? ¿De dinero? De un día para otro. Esto ocurrió 2 días después, digo yo, de que el sábado 5 la Unidad de Inteligencia Financiera emitiera un oficio en el que se leía que en uso de sus facultades legales y reglamentarias suspendía los efectos de la inclusión a la lista de personas bloqueadas. Mire. Porque lo que hubo fue finalmente un acuerdo con una presión o con una medida de coerción de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para decirle: es mejor que te hagas a un lado, de otra forma ya te tenemos en investigación por parte de la Fiscalía General de la República y también por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Creo que es un indicativo inequívoco de que detrás de la renuncia del ministro, del ahora ex ministro Medina Mora, hubo una presión de parte del gobierno federal, y eso lo explica por qué no fue al Senado a dar los motivos de su renuncia. ¡Qué óvole! Además, el colega Maldonado señaló que es bueno que las investigaciones se den, pues, para saber qué pasó con estas transferencias bancarias que habría realizado Medina Mora por montos superiores a sus percepciones, es decir, a su sueldo. Pero no es válido que estas indagatorias se utilicen para remover a alguien de su cargo. Lo que creo que no se puede hacer es utilizar estas investigaciones como un pretexto para echar fuera por las malas o mediante métodos de presión a un ministro de la Corte. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.